Bueno, bienvenidos a la primera clase de microbiología. En esta primera clase nos vamos a focalizar en la historia y en generalidades. ¿Qué es la microbiología? Nos preguntamos. Bueno, la microbiología es la ciencia que estudia los microorganismos. ¿Qué son los microorganismos? Los microorganismos viene de micro, o sea, son seres vivos o entidades biológicas que justamente son tan chiquititos que no podemos verlos a simple vista. Y necesitamos de un instrumento llamado microscopio que lo que hace es ampliar la imagen, por decirlo de una manera, y nos permite visualizarlos. Pero bueno, dentro de este grupo también, por ejemplo, hay algunos incluidos que sí se pueden ver a simple vista. Algunos parásitos varía su tamaño a lo largo de su vida. Igual que nosotros, de bebé a adulto, bueno, esto es lo mismo. Los huevos necesitamos verlos a través de un microscopio, pero sus estadios adultos pueden tener más o menos como si fuera una lombriz y los podemos visualizar a simple vista. Pero, como debido a sus características, ya que justamente intervienen en el proceso de generar infecciones, enfermedades, entonces los incluimos todos dentro de este mismo grupo. Pueden tener tanto un impacto benéfico como perjudicial, como lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Nosotros en realidad vivimos rodeados de microorganismos. Aunque ustedes no lo crean, en nuestro mismo cuerpo existen 30 billones de bacterias. Si yo, por ejemplo, a mi mano no me la lavo y la apoyo sobre una placa de cultivo y eso lo mando a incubar, después voy a ver que desarrollan justamente las bacterias que estaban en mi mano. Lo mismo si yo, por ejemplo, abro una placa de cultivo y la expongo al medio ambiente, después de incubarla también, ¿qué voy a ver? Van a desarrollar lo más probablemente hongos ambientales, porque justamente en el aire, aunque ustedes no lo vean, hay pequeñas particulitas llamadas esporas, que son justamente el modo que tienen los hongos de diseminarse para ir buscando lugares más propicios para su desarrollo. Esta curiosidad por el mundo microscópico empezó con Leeuwenhoek, el padre de la microbiología. Él desarrolló un microscopio casero y con él pudo observar fluidos, agua de pozo, agua de lluvia, en donde pudo ver levaduras, protozoos, etc. Y ahí surge la otra pregunta. Bárbaro, no estamos solos, pero ¿de dónde vienen? La primera hipótesis era que eran de desarrollo espontáneo, generación espontánea. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Ellos veían, por ejemplo, si vos pones un limón al ambiente, al calorcito, se va a pudrir y en su superficie se va a aparecer un polvillo verde, o sea, un moho, o sea que se generaba solo. Sin embargo, bueno, por suerte había científicos que investigaban y que se pusieron a esta teoría. Uno de ellos, el principal, fue Louis Pasteur, que dijo, a ver, vamos a ver qué pasa. Entonces, él agarró un caldo, como una sopita llena de nutrientes, la hirvió para asegurarse de que fuera estéril, que no hubiera nada, y la colocó en un matraz que tiene un cuello en el cual no, o sea, los microorganismos quedaban así, o sea, las partículas de polvo quedaban allí en ese cuellito y no llegaban hasta el caldo. De esa manera, el caldo permaneció estéril. Pero si rompía ese matraz o se inclinaba para cosa que el caldo fuera hacia el cuello donde estaban las partículas de polvo del aire, ahí en ese caso ya el caldo se empezaba a turbiar. ¿Por qué? Porque justamente había desarrollo de bacterias. De esta manera se demostró que los microorganismos provenían de otros microorganismos preexistentes. O sea que se refutó la teoría de la generación espontánea. Pasteur no solo nos brindó este conocimiento, también nos brindó la famosa pasteurización, que justamente viene de su nombre. ¿Qué es la pasteurización? Es muy utilizada en la industria alimenticia. Lo que se hace es a los alimentos, como por ejemplo la leche, se la somete a un shock térmico controlado, es decir, de cierto tiempo, cierta temperatura. ¿Para qué? Para esa manera mantener la calidad de la leche, o sea, sus características, pero bajar la carga microbiana, no desaparece, baja hasta que sea apta para el consumo. También, cuando hablamos de Pasteur, no nos podemos olvidar de su gran aporte a las vacunas. Él trabajaba con una bacteria, justamente que también tiene su nombre, Pasteurella multocidans, la cual generaba enfermedades en los pollos. Lo que hacía era, le daba a los pobres pollitos la bacteria y después veía la evolución de la enfermedad. Una vez, no sabemos si por azar o no, le dio bacterias que provenían de cultivos viejos, o sea que las bacterias estaban medias así de viruchitas, medias moribundas, y cuando lo fue a estudiar a los pollos, ¡ah! ¡Oh sorpresa! No estaban muertos, estaban vivitos y coleando.
¿Qué es lo que pasó? Lo que pasa es que justamente al enfrentar a los pollos a bacterias que estaban medias débiles, que no tenían todo su arsenal patogénico, las defensas del pollo lograron vencer la enfermedad y entonces el pollo sobrevivió. Y es un poco la base de uno de los métodos de generación de vacunas, el que se basa en microorganismos atenuados. Es decir, que a nosotros nos dan microorganismos que le han sacado la parte patogénica y entonces, ¿qué pasa? El cuerpo piensa que está siendo atacado, o sea que va a haber una infección, responde y aprende. Entonces, después cuando estamos contra el germen que sí tiene la parte patogénica, o sea, el germen real, nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune, que tiene una gran característica, tiene memoria. ¿Qué quiere decir? Que se acuerda de lo que aprendió. Entonces, de esa manera vas a responder de una forma más rápida y eficiente contra esa infección. Por tal motivo, al estar vacunados, esa enfermedad se desarrolla mucho más leve o asintomática. Otro gran microbiólogo fue Fleming, el cual ¿qué descubrió? La lisozima, que después vamos a ver un poquito más adelante, que es una sustancia bactericida. Y también, bueno, aunque también hay una historia atrás de ello, es que él se decía que era bastante desordenado. Entonces se va de vacaciones, vuelve y se pone a ordenar, uy, las plaquitas, qué sé yo. Él trabajaba con un coco gran positivo, un estáfilo, empezó a ver las placas y vio que en una de ellas, al ser tan vieja, que habían crecido también hongos ambientales. Y cerca del hongo no estaba el estáfilo. ¿Qué había pasado? El hongo había inhibido el desarrollo de la bacteria. Y así surgió justamente uno de los primeros antibióticos, la famosa penicilina, que deriva de un hongo, y va a ser la cabeza de una gran familia de antibióticos que vamos a ver más adelante, que es los beta-lactámicos. Otro gran microbiólogo es el famoso Koch. El Koch le debe sonar de Mycobacterium, o sea, el bacilo de Koch, Mycobacterium tuberculosis, y también nos aportó ¿qué? Algo que se usa todos los días en el laboratorio de microbiología. El famoso medio sólido. ¿Qué quiere decir esto? Que ese caldito de esta sopita de nutrientes le agregó agar, es como si fuera una gelatina. Entonces se ponga durito. Entonces, cuando uno siembra algo ahí, permite que podamos tener colonias separadas, aisladas, o sea, como puntitos en el agar, para poderlas trabajar más fácilmente, para poderlas realizar pruebas de identificación, sensibilidad, etcétera. Y también los famosos postulados de antiguamente se creía que las enfermedades eran por mala suerte, por azar, embrujo, hechizos, etcétera. Pero bueno, él dijo, a ver, vamos a ver. Entonces dijo, bueno, si yo tengo un microorganismo que está presente en todas las personas que están enfermas, y este microorganismo pues lo aíslo en un cultivo puro, ahí, ojo, que viene como el primer clic de estos postulados. ¿Por qué? Porque al igual que nosotros no somos todos iguales, las bacterias tampoco son todas iguales. Tienen diferentes requerimientos de alimentos, de nutrición, de condiciones de oxígeno, de temperatura, de pH, del medio, etc. Entonces, eso va a hacer que haya algunas, por ejemplo, que no sean cultivables. Entonces, ahí se nos traban los postulados. Pero bueno, supongamos que lo tuvimos puro. Bien, vamos. Entonces, esos microorganismos están ya en un cultivo puro, lo vamos a usar para exponer a huéspedes susceptibles. Entonces, ahí el huésped susceptible se va a enfermar. Y ahí viene el segundo clic de estos postulados. ¿Por qué? Recordemos que para que se genere una enfermedad es un equilibrio. O sea, por un lado vamos a tener las armas que tiene la bacteria, pero por otro lado están nuestras defensas, nuestras murallas. Y también nosotros no respondemos todos de la misma manera. ¿Por qué? Porque existen diferencias en cuanto, por ejemplo, a la edad, desarrollo del sistema inmune, en cuanto a ver si puede haber algunas patologías o enfermedades de base que hagan que nuestras defensas nos bajen, o sea, que no sean las mismas que de otra persona. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan de cuando estuvo la pandemia del COVID, quizá teníamos una familia que estaba expuesta al virus, pero no todos se enfermaban, algunos quedaron como portadores asintomáticos. Y esto es por esto, justamente, porque no todos respondemos de la misma manera. Pero bueno, supongamos que se enfermaron. Y entonces de ahí, si vuelvo a obtener el microorganismo en cultivo puro, quiere decir que ese microorganismo es causante de esa enfermedad. Pero como decía, tiene ciertas limitaciones. Como les comentaba al inicio de la clase, estamos rodeados de bacterias. Bueno, en nuestro cuerpo están las bacterias. Y justamente las bacterias que están habitualmente en nuestro cuerpo
forman parte de lo que es la microbiota normal, la cual debe también cumplir una característica. No nos causa enfermedad, o sea, ocupan un sitio en nuestro cuerpo, pero no nos causan enfermedad. Al contrario, nos pueden ser benéficas, nos pueden defender. ¿Por qué es esto? Porque ocupan un lugar que justamente entonces impide que sea ocupado por bacterias patógenas. A su vez, entonces, también, ¿qué hacen? Como quieren defender ese lugar, producen sustancias que atacan otras bacterias, que son bactericidas. O sea que entonces tenemos un doble nivel de defensa. Pero bueno, a veces puede ocurrir que, bueno, estas por acción de antibióticos o enfermedades, qué sé yo, o otras causas, puede quedar un lugarcito hueco y ahí puede venir otra bacteria. Y eso es la microbiota transitoria, es decir, que es variable, a veces está y a veces no. O sea que en algunos casos esas bacterias pueden incluir bacterias potencialmente patógenas. Y así vamos a pasar a estar colonizados. Bueno, por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas, seguramente al final del embarazo les han pedido la búsqueda de Streptococcus agalactiae. ¿Qué es esto? Es una bacteria que justamente que coloniza el tracto genital e intestinal de las mujeres y justamente coloniza. O sea, a veces está y a veces no. Por eso es que la buscamos cuando realmente nos interesa, cuando está cercano al momento del parto, porque es el momento en que puede pasar al bebé. Y ahí es lo peligroso, que justamente si bien a la mujer no le hace nada, al bebé puede causarle bacteriemia, meningitis e incluso la muerte. Y finalmente tenemos los microorganismos patógenos, que ellos tienen tal arsenal de armas que son, por sí, generan infección e enfermedad. En caso de la conjuntiva, primero se creía que que no hay una flora. Sin embargo, se ha visto, gracias a las nuevas técnicas de biología molecular, que existe una microbiota residente de baja biomasa. Y también puede llegar flora transitoria a través de lo que sería la flora que está en la piel, de los párpados o en otra región periocular, y por el contacto mano-ojo. Como el ojo es la ventana del alma, él también es una puerta de entrada justamente de infección. Entonces necesitamos diferentes niveles de seguridad. Bueno, en primera instancia tenemos siempre lo que es la piel. Recuerden que la piel es la línea de defensa por excelencia. Es una barrera, es una muralla que nos recubre entero. Y justamente, por eso es tan importante, por una pequeña lesión, nosotros justamente hay que desinfectarla para evitar el ingreso de algún microorganismo. Entonces, primero, siempre la piel en todo. Donde no hay piel, acá empezamos a tener estos niveles. Por ejemplo, el primer nivel, también algo físico, las pestañas y los párpados, que barren, limpian, entonces para que justamente los microorganismos no queden en esa región ocular. Las lágrimas también ejercen un efecto de barrido, pero a su vez, ojo, acá también hay otros componentes importantes en las lágrimas. La lisocima que les mencioné anteriormente. La lisocima, como después vamos a ver bien su mecanismo, es una sustancia bactericida, principalmente frente a bacterias gram positivas. Después vamos a ver por qué. También podemos encontrar componentes del sistema inmune. Recuerden que el sistema inmune está formado por anticuerpos y también por las células del sistema inmune. Bueno, un anticuerpo muy importante que se encuentra en las lágrimas es la inmunoglobulina A secretora. También hay células de defensa. Así que tenemos diferentes niveles de protección. Pero no todo es malo con las bacterias, hacemos siempre mal. Bueno, también pueden ser benéficas. Por ejemplo, se usa mucho en la industria alimenticia, hay diferentes alimentos que se obtienen gracias a la presencia de bacterias o de hongos. En el Roquefort, por ejemplo, esas manchas verdes es un hongo. El yogur se obtiene gracias a la fermentación realizada por las bacterias lácticas. Después, la fermentación de las levaduras generan pan, generan cerveza, etc. Se puede usar para bioremediación, eso tiene un gran aporte ecológico. Hay bacterias que degradan petróleo, que degradan plásticos. También es muy utilizado en la agricultura. ¿Por qué? Porque antiguamente se usaban muchos agroquímicos, que no es bueno para el medio ambiente y a su vez también generan resistencia. Ahora lo que se utiliza son bacterias que justamente impiden, o sea, dificultan, lo mismo que hacen las nuestras buenas, estas hacen lo mismo pero por las bacterias, impiden que estas se infecten. Y a su vez a otras bacterias promueven el desarrollo vegetal. Los microorganismos, estas bacterias son células también.
Es como las células nuestras. Imagínense, es bastante, podemos hacer correlaciones. Al igual que nosotros, tienen un metabolismo, o sea, comen, tienen pequeños poritos por el cual ingresan sustancias y van al baño. Por eso también pueden eliminar desechos al medio ambiente. Ojo, charlan entre ellas, guarda, que se pueden armar la guerra. Tienen comunicación, es decir, que liberan sustancias al medio que le permite comunicarse con otras bacterias. Y esto va a ser muy importante para procesos como, por ejemplo, la formación de biofilm. Reproducción, tienen descendencia. Se mueven, que puede ser hacia algo que les interese o alejándose de un peligro. Diferenciación. Algunas bacterias en ciertas condiciones de estrés, de que no pueden, que ven que las condiciones no son adecuadas, generan estructuras de resistencia llamadas endosporas. Y también evolucionan. Guarda, que como después vamos a ver en la parte de genética, desarrollan cambios que a su vez después pueden pasar a su descendencia. Este es el famoso árbol de la vida. Ahí podemos ver a Luca, que no es una persona, sino es el ancestral común, y tres dominios importantes: Eubacteria, Arquea y Eucariota. Eucariota es donde estamos nosotros, animales, plantas, etc. ¿Qué viene eucariota? De eucaria, que quiere decir justamente, eso significa que es núcleo verdadero. ¿Por qué? Porque en nuestras células, el material genético está dentro de un núcleo que está rodeado, protegido por una membrana nuclear, cosa que no pasa en los procariotas, es antes del núcleo, donde están las bacterias y las arqueas. Esas tienen ciertas diferencias. Ven que por eso es que están en diferentes dominios. Tienen diferencias en lo que es la pared, en la membrana. La arquea, a su vez, ven que está como medio, ¡hey! ¡Hola, eucariotas! Eso porque justamente tiene ciertas características parecidas a las nuestras en cuanto a lo que es la replicación del material genético. Y acá, ¡oh! Se amplió. ¿Qué pasó? Bueno, eso porque ese antiguo árbol se basaba más en características bioquímicas o morfológicas, pero en este caso, no, ahora ya intervino lo que es las nuevas tecnologías, la secuenciación de un gen, que es el 16S, que es un gen altamente conservado. Y eso nos permitió ver un mundo nuevo. Ampliamos el árbol. No solo lo ampliamos, o sea, ¿por qué? Porque, como les comentaba anteriormente, hay bacterias que no las podemos cultivar, que no sabíamos que existían. Y gracias a esto, ahora las podemos conocer. Y también otra característica es que se han incorporado justamente, no solo se han incorporado nuevas especies, sino a su vez se han redistribuido. Gracias al ver bien sus características genéticas, por ejemplo, hay algunos que se creían que eran hongos y pasaron a lo que serían los parásitos y viceversa. Ha habido cambios, o sea, una redistribución de las especies. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que la clase haya sido clara. Igual, como ya les voy a repetir seguramente, seguimos en contacto siempre. Ustedes se pueden comunicar cualquier duda tanto conmigo como con Natalia a través de los foros, a través de mensajes. Estamos a su disposición.